Bueno, ¿cómo están compañeros, compañeras? Bienvenidos a este análisis bueno, seguimos con el cine de Japón y en este caso vamos a analizar la película El perro rabioso, una de las películas iniciales de Kurosawa, de este gran maestro del cine japonés que vamos a desarrollar en sus diferentes periodos. Esto es lo que vamos a conocer como el periodo temprano de Kurosawa, es decir, antes de lo que serán sus obras maestras, sus obras más emblemáticas, digo en este caso Los Siete Samurái, Yojimbo, Trono de Sangre, ¿no? Como las películas más representativas del periodo más creativo incluso de Kurosawa. Bueno, esto es lo que estamos desarrollando desde la clase pasada con Rashomon, es lo que viene a ser el periodo temprano, el periodo inicial, y en este caso vamos a meternos con un género, tanto la película de este video como la que vamos a desarrollar en la clase, que se llama, bueno, la de este video es El perro rabioso, y la que vamos a desarrollar en la clase será Ikiru, que significa vivir. Son películas de alguna forma no tan recordadas en cuanto al estilo de Kurosawa. Kurosawa, un director más cercano a este estilo, esta forma de contar lo que era el Japón del shogunato, el Japón de los samuráis, el Japón feudal. Bueno, de alguna forma quizás el periodo histórico más recordado de Japón. Bueno, de alguna forma contribuyó muchísimo Kurosawa con sus películas y con sus retratos de esa época. En Rashomon algo de eso se ve. Acá no, tanto acá como en Ikiru nos vamos a meter un poco en lo que va a ser las películas de Kurosawa en relación a el tiempo contemporáneo en el cual está situado el propio director. Son dos películas que, bueno, se estructuran en base a lo que es la posguerra, en base a lo que es el Japón derrotado después de la Segunda Guerra Mundial y, bueno, lo que todos conocen con respecto a las caídas de las bombas. Y en relación a esto veremos dos radiografías sociales, tanto en El perro rabioso como en Ikiru. Por un lado, en lo que es el mundo de la institución policial y de la marginalidad, producto de, obviamente, de la ruptura paradigmática con el tiempo anterior y el inicio de la modernidad, como un gran vaciamiento de valores, todos esos valores muy típicos de la sociedad japonesa, solventada sobre el honor, sobre la construcción familiar, sobre los valores, sobre la tradición, sobre la obediencia, la disciplina. Bueno, todo eso se va a ver trastocado tras las caídas de las bombas nucleares y tras lo que, si se quiere, también fue la caída de un modelo disciplinario, y lo que tenemos es un gran vacío. Un poco de esto hablábamos en Rashomon, como Rashomon quería comparar el vacío paradigmático que había provocado la caída de la aristocracia y el surgimiento del shogunato. Ahí la película como que se mueve entre medio de esa grieta temporal paradigmática. Bueno, y acá nos va a pasar lo mismo, sobre todo en El perro rabioso. El perro rabioso es una película que se parece muchísimo en cuanto al sentimiento a Rashomon. Es una película que muestra una sociedad desarticulada, con una carencia muy evidente de una identidad global, de un norte a seguir, de un sistema de valores que ya se ha perdido y se está reconfigurando uno nuevo. Sí, se puede decir que la modernización y el capitalismo tienen un sistema de valores, pero bueno, lo que vemos es cómo los sujetos, como desde lo macro, desde este cambio paradigmático de lo macro, Kurosawa se concentra en lo micro, ¿no? Que son los individuos, los sujetos, que ante este vacío de representación política, de representación ideológica, de representación identitaria, circulan por ahí erróneamente
y de alguna forma confunden las prioridades de la vida por decir que no tienen básicamente sentido sus vidas. En materia de esto nos vamos a encontrar en El perro rabioso con dos personajes que aparecen como antagónicos, que son el policía que lleva adelante el actor Toshiro Mifune y el joven delincuente que aparece en el final y en el momento en el cual se encuentran estos dos extremos. Bueno, lo que dirá Kurosawa de alguna forma es que estos dos, si se quiere, extremos de la sociedad, donde tenemos un joven policía que parecería tener seguridad en cuanto a sus valores representados a través de los valores de la institución policial, que a su vez arrastra muchos valores de la sociedad anterior, una mirada muy conservadora, basada sobre todo en el honor y la vergüenza, es el arma del joven policía, representa un poco la espada del samurái, y cómo la pérdida de esta arma significa como si fuera la pérdida del sable del samurái y una gran vergüenza, ¿no es cierto? Bueno, este joven con esta escala de valores que parece muy organizada y muy ordenada y muy clara, y el otro joven, el delincuente, que no aparece en toda la película, pero que se sugiere su accionar, su manera de pensar, y que a medida que va avanzando el relato vamos conociendo más y más de él por lo que nos van comentando, o por sus amigos, o por sus allegados, bueno, y que parecería carecer totalmente de ubicación, de identidad, de una estructura de valores. De hecho, roba no por necesidad, sino roba para comprarle vestidos a su amiga, a su novia, roba por un sentido de pertenencia, una confusión total, hasta en la delincuencia. Desde ahí podemos ver a la delincuencia como un acto de rebeldía, más que como un hecho utilitario en el sentido de Robin Hood, diría, ¿no? Acá el robo no tiene ningún sentido utilitario, no tiene ningún esquema de valores, sino que justamente es un grito de rebeldía ante una sociedad que ha oprimido a este joven y lo ha llevado a los márgenes, ¿no? Hasta lo más bajo del ordenamiento social. Bueno, estos dos personajes que parecerían tan antagónicos, hacia el final de la película vectorizan sus caminos, se encuentran, chocan en ese enfrentamiento final y nos damos cuenta que no son tan diferentes, que hay una identificación tanto en uno como en otro, sobre todo el policía con el delincuente, y en ese momento, en la escena de la estación de tren, cuando encuentran miradas, más allá del encuentro físico de miradas hay una especie de reflejo, ¿no? De una identificación a modo de espejo entre ambos, que nos creíamos los espectadores eran tan disímiles, tan distintos, y que a medida que avanza la película los vamos, si se quiere, conjugando, y nos damos cuenta que ese antagonismo no es tal, porque hay una sociedad por encima de ellos que no les da la contención o la guía para poder obrar en caminos distinguibles y para poder nosotros también distinguir esos caminos. Por eso diríamos que el policía y el criminal casi que están dentro del mismo juego, o dentro del mismo esquema, o dentro incluso del mismo curso, del mismo camino, cuando no hay una sociedad que los pueda contener. De hecho, hay un juego muy interesante en el final, que es cuando el policía, esto que decíamos, ¿no? Que el policía y el ladrón se encuentran, se invierten también los roles paradigmáticos, los roles tipificados, porque se entiende que el policía tiene un poder de acción mayor que el delincuente, y sin embargo cuando se encuentran cara a cara en la estación, el policía no tiene arma y el delincuente sí tiene arma. Por distintas coyunturas que se van dando en la película, se encuentran frente a frente, y aquel que se supone está protegido por la institución policial y tiene más medios y es más poderoso en el sentido de el medio represivo, se encuentra que esa misma institución lo ha dejado solo, que él también se ha cortado solo, pero que la institución no lo ha respaldado de tal forma, y se encuentra en esa situación frente a frente al delincuente y no tiene arma. Es como si alegóricamente en esa ausencia de arma Kurosawa quisiera mostrar que toda esa contención, que toda esa escala de valores que se supone representan la institución policial no eran tales en aquel momento, no servían de garantía en situaciones límites, y aparecía el ser humano con toda su capacidad de desenvolverse y también con su desarrollo humanístico, porque
el policía, si bien apresa al delincuente, lo hace desde un lado comprensivo y empático. En ningún momento es deliberadamente violento con él, sino que hay una identificación empática y por eso terminan los dos tumbados sobre la hierba como si fueran iguales, ¿cierto? Bueno, todo esto, este gran desorden de paradigmas, de instituciones e incluso de ausencia de referencias es el que vamos a ir desenvolviendo, el que vemos desenvolverse a medida que la película desciende, ¿no? El perro rabioso es una película de descenso hacia lo más profundo, hacia lo más infernal de la sociedad japonesa, desde el ideal de la institución, desde adentro del departamento de policía, hacia los barrios más bajos y hacia los estratos más olvidados y marginados de la sociedad japonesa. De hecho, incluso hay un juego con el título que yo me animo a proponerles a ustedes de alguna forma intentar desentrañar. El perro rabioso se entiende que es esta figura de un ser errante que ante bueno, lo que está padeciendo, que es una enfermedad que pobre no ha elegido tener, reacciona de la manera que puede, y desde ahí, bueno, un perro muerde en base a esta enfermedad de la rabia y reacciona violentamente, y la única alternativa parecería ser sacrificarlo. Bueno, se entiende que el delincuente podría encarnar, en base a cómo ha sido marginado tras su regreso de la guerra por toda la sociedad, podría encarnar la figura del perro rabioso. Podría, del mismo modo, creerse que la única forma de solucionar una especie de malevolencia que podría significar este delincuente, la única forma de solución posible es el sacrificio, es decir, matarlo, una doctrina bastante conductista. El policía no elige ese camino, elige el camino de intentar apresarlo de los mejores medios posibles para que se pueda reformar este joven, y también comprendiendo la situación de todo lo que le venía pasando. Pero incluso también podemos pensar que el policía también es un perro rabioso, ¿no? También es alguien que está absolutamente con las coordenadas existenciales confundidas, como un perro rabioso que ha perdido hasta su capacidad instintiva y su capacidad de desarrollo y de transición con el mundo, y que opera o actúa en base a básicamente estímulos muy primitivos. ¿Por qué? Porque este joven, en algún momento el policía, parece obrar más por el orgullo propio, por el ego, por la vergüenza, que por el verdadero sentido de justicia del cual se creía tan seguro al inicio de la película. Entonces, a medida que vamos avanzando en el relato, nos empezamos a dar cuenta que en realidad toda esa seguridad que parecía traer como este joven paladín no era otra cosa que un orgullo individual, muy subjetivo, que se disfrazaba de justicia. Esto se ve muy bien en la escena del estadio, cuando él quiere empezar en el estadio de béisbol, cuando él quiere empezar a disparar o quiere ir a apresar ahí entre medio de todo el público a uno de los delincuentes, de los traficantes de armas. Y al hacerlo, totalmente cegado por esa desesperación por recuperar su revólver, estaba poniendo en peligro a todas las personas que estaban ahí en el estadio. Entonces no había un verdadero termómetro de la acción social, del papel social que debía o que debe ejercer la fuerza de seguridad en algún caso en una sociedad. Operaba más por una cuestión instintiva, como un perro rabioso, digo. Y el que de alguna forma es el termómetro y la medida, y que parece ser, si se quiere, el racionalismo, el que todavía puede conservar algo de cordura en una sociedad totalmente disgregada, es su compañero, ¿no? El agente Sato, que parece ser, en medio de tanto delirio, de tanta perversión y perdición también, parece ser la voz siempre concreta, clara, concisa y racional, que de algún modo nos da la esperanza de poder restablecer las bases perdidas de Japón, obviamente en un nuevo sentido, porque ya no se iba a volver el tiempo atrás, sino se iba a comenzar a encaramar en una nueva etapa. Obviamente el agente Sato termina muy herido, no muere, su muerte quizás hubiese significado un mensaje negativo de parte de Kurosawa. El agente termina muy herido, pero el joven, y esto es lo más importante de la película, el joven policía que desarrolla Toshiro Mifune,
ha aprendido una gran lección, ha madurado. El mensaje principal de la película es la maduración de esa generación joven que está perdida, que confunde los ideales, que cree encolumnarse detrás de un ideal y no está haciendo más que una acción puramente subjetiva. Bueno, finalmente en el epílogo de la película parece madurar, parece desarrollar un criterio real y en base a eso podemos tomar, ante tanta disgregación social, podemos llegar a tener un final positivo.